Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por haber venido en este día de lluvia. A los que están presentes, selectos, a la primera sesión de el KJCC Poetry Series, que tenemos 2 eventos por semestre dedicados especialmente a la poesía. Y para los invitados, les invitadas que vienen de Argentina, decirles que esta serie empezó en el año 2004, o sea que hace muchísimo tiempo que tenemos estas lecturas acá en KJCC Poetry Series. Está Mercedes Roffé, poeta argentina, que ha leído acá varias veces también. Bueno, y entonces nada, estoy muy contenta con este evento de hoy que combina Argentina y Puerto Rico en un día tan caribeño como el de hoy. Tenemos a Paula Jiménez de España, que producto del azar se encuentra acá con nosotros hoy. 2 poetas y Susana Villalba también, poeta argentina que conozco hace muchos años. A Paula la acabo de conocer hace muy poquito, pero no su obra, y a Susana hace muchísimos años que nos conocemos gracias a Mercedes, justamente, yo creo. Creo que fue una fiesta a tu casa, inclusive, hace millones de años. Pedro López Adorno, personaje de New York, ¿no? Personaje de por aquí, que también nos conocemos hace muchísimo tiempo. Un poeta que viene más bien, o por lo menos cuando lo conocí, de una escritura más de tipo neobarroca en su momento, ¿no? Y ahora también va evolucionando hacia otros lugares con un texto nuevo. Creo que todos los 3 van a leer de textos nuevos que acaban de publicar. Paula, una combinación de varias cosas. Las 2 poetas argentinas trabajan mucho el tema de lo femenino, el tema de la mujer. Susana con una escritura que, no sé, como a veces interminable, ¿no? Sus textos son como muy largos y van, no sé, cómo se van desenvolviendo de una manera que es imposible dejar de leerlos, a pesar de que ahora vi unos textos muy cortitos también que has escrito, y es dramaturga también, combina la poesía con la dramaturgia. Paula, poeta y es periodista también, sí, y activista, bueno, sí, feminista, no sé, como viene de la época, creo que de los 90, ¿no? Como de los 90, pero con una poesía que tiene, desde mi punto de vista, mucha sustancia, y ya la van a escuchar. Así que bueno, tenemos la suerte de que esté Laura Galindo, que es una estudiante de la maestría, que los va a presentar a los 3 autores. Y bueno, un aplauso de bienvenida para ellos. Una gran alegría que estén acá en la serie de poesía del King Juan Carlos Center, inaugurando este año. Y la voy a dejar a Laura Galindo para que haga su presentación. A ver si se cae. Está como raro. Abro comillas. Lo que sucede con la poesía es que informa sobre todas las artes. Una persona que conoce la poesía, que siente la poesía, que sabe lo que es la poesía, tiene
una información sobre pintura, sobre música, sobre literatura, sobre filosofía y sobre el mundo. La cita pertenece a Gabriel García Márquez y hace parte de un texto suyo que se llama Nostalgias cachacas de un costeño varado. Fue publicado en el periódico El Tiempo en abril de 1990. Y lo he traído hoy porque mi interés por la escritura y por contar todo lo que me rodea llegó leyendo precisamente poesía. Y siendo todavía más infidente conmigo misma, leyendo mala poesía. Leyendo esos versos lacrimógenos que nos tocan cuando nos enamoramos por primera vez, o leyendo esos que nos parecen hechos a la medida cuando de adolescentes sentimos que no cabemos en ningún otro lado. Y es que la realidad, para mí, está hecha de elementos retóricos que absorbemos a través de recursos poéticos, a través de imágenes, de sonidos, de olores, de sabores, de colores, de sensaciones en la piel, de estímulos sensibles que están ahí, pero que están más allá de lo que conscientemente somos capaces de ver, estímulos que nos tocan, pero que no entendemos. Y es por eso que admiro tanto a los poetas, porque ellos sí los entienden. Y no solo eso, también son capaces de explicarlos y evocarlos para nosotros, de usar las palabras para que se nos vuelvan tangibles y al mismo tiempo para que vuelvan a ser sensoriales y nos habiten, para que nos hagan reír, para que nos hagan llorar, para que nos duelan, para que nos expliquen el mundo, para que nos confronten con el día a día y al mismo tiempo nos hagan trascender, nos llenen de intuiciones, de voces, de la sensualidad del cuerpo y de lo cotidiano, como ocurre en la poesía de Pedro López Adorno, para que nos obliguen a cuestionarnos y a tumbar arquetipos de épocas, de lugares, de roles, para que nos hagan pensar desde el feminismo y escuchar esos relatos que siempre hemos querido ignorar, cómo es una violación, de dónde vienen nuestras ideas preconcebidas sobre el amor, cuál ha sido el lugar de la mujer, preguntas que se hace a través de su obra Susana Villalba, o para que nos canten, nos traigan música, ritmo, métrica y al mismo tiempo sienten voces de denuncia contra el patriarcado, como ocurre con los poemas de Paula Jiménez España. Los tres nos acompañan esta noche, están hoy con nosotros. Pedro López Adorno, puertorriqueño, autor de Hacia el poema invisible, Las glorias de su ruina, País llamado cuerpo, Viajes del cautivo y Arte de cenizas. Paula Jiménez, bonaerense, autora de Ser feliz en Baltimore, Formas, Espacios naturales, El corazón de los otros, periodista y ganadora del segundo premio de relato corto LGBT de Hegel en el País Vasco. Y Susana Villalba, también bonaerense, autora de Oficiante de sombras, Clínica de muñecas, Plegarias, Susi, Secretos del corazón y Matar a un animal. Los dejo entonces con ellos, no sin antes citar a García Márquez de nuevo, perdónenme, es que soy colombiana. La poesía es revolucionaria. Un aplauso para los tres, por favor. Buenas noches, muchas gracias por venir con esta noche de lluvia, acompañarnos. Es un enorme placer estar esta noche acá y agradezco muchísimo a Lira la invitación y a los amigos que han venido a vernos. Voy a comenzar con un poema que pertenece a un libro del 2007 que se llama La mala vida, que acaba de ser reeditado, pero bueno, en esta ocasión lo voy a leer como parte de una, integra una antología que salió en México en 2015, El corazón de los otros. En este cuarto, lo que se dice luz, apenas lamparitas de color que se duplican en fracciones de espejo, y antes el corredor rojizo, una mujer que sale de una suite y no nos mira. Nosotros dos subimos la escalera finita y alfombrada. No se parece a nada este lugar. Fue tan distinto acariciarte en medio mundo. Te llevé hasta el tablón detrás del escenario y en la tormenta me enganché las medias. Había astillas y polvo. La madera crujía como una puerta de hotel abandonado. No me paré a pensar, no tuve miedo. Era más noche que esta noche, aquella oscura, y se escuchaba, no el hilo musical,
sino el ritmo estridente viniendo de la pista. Adentro del barullo, en un globito, me respiraba cerca. ¿Quién sos ahora? Mi novio no, y ya sé que así te engaño. Preferiría quedarme con lo puesto, pero cedo. Campera, minifalda, botitas de gamuza. Mis cosas son más mías que mi cuerpo y todo cuelga ahí, en el respaldo de una silla chueca. De pronto, esta mentira en la que creo ser dueña del desastre no me importa. Ya terminaste y te guardas el Prime en una palma. ¿Está pinchado?, pregunto, pero jurás que no y lo mirás solito. Corriéndote el flequillo desde la cara y me decís, no va a ser mío si te pasa algo. El forro está entero y además no te podrías contagiar de mí ninguna cosa. A simple vista te das cuenta que soy sano. No digo una palabra. Desde acá te veo ir hasta el baño, arrojar los residuos en el tacho y abrir un grifo oxidado. Escucho caer el agua todavía, que hace 10 años te lavo las manos. Y escucho caer el agua justamente. Este poema se llama Las Madres Errantes. Mis vecinas buscan a sus hijos al salir del colegio y en los jueguitos del amenity, mientras hablan de cosas que ignoro, son las madres que veo cada tarde detrás de mi ventana. Después de un tiempo, algunas terminan pareciéndose. Cuando mi tía murió, mi prima me llamó por teléfono. No me dejó llorar, dijo, así está bien, sufría. Hay quienes se suicidan a poco de perderlas o mueren como Bartes en un accidente tonto, inexplicable. Cuando era chica pensaba que no podría sobrevivir a su muerte y todavía no lo sé. No creo en las convenciones, pero ese día, su día, la visito y le llevo un regalo, a veces 2. Una primeriza me explicó que el amor a su hijo era enamoramiento, metejón que no se le pasaba. Yo separé a mi gato de su madre cuando tenía 2 meses. Ella lo olvidó y al verlo años después mostró sus garras y sus dientes por defender un plato de comida. Cuando vuelvo de un viaje, mi gato maulla, como quejándose de mi ausencia. Mi perro fue su madre, y yo lo soy de mis plantas cuando las riego. Todos los días las mujeres dan hijos en adopción y durante meses supieron lo que irían a hacer. Algunas meten la cabeza en el horno y se desligan definitivamente. Están las que se quedan y amenazan con morir de un síncope. Cartonean, ganan concursos de belleza, roban carteras en el subte, hacen ménage à trois, son arrojadas a los basurales o al costado de las vías de un tren. Hay madres que están solas y desean. Hay otras que desean. Los astrólogos hablan de la energía de la luna, pero la luna es blanca y es perfecta. En la Tierra las madres tienen imperfecciones y yerran como un buscapié con la ilusión de un centro. Burbuja, pistilo hermafrodita, todas ansiando el trono que como el aire rojo de una noche de amor permanece vacío. Estos 2 poemas que voy a leer ahora son 2 poemas largos con los que voy a terminar. Están inspirados en arcanos mayores del tarot. El primero es el arcano número 3, la emperatriz. Yo soy la tierra, las líneas repetidas del segundo hexagrama, la redondez compacta, el círculo de hormigas,
el reptar de lombrices apretadas circundando mi ombligo. Lo excipiente abona mis entrañas, el resto del amor, lo que secreta el goce cuando llega a su fin y el corazón se vuelve a su propio destino solitario. Nada me saca el don de concebir, y si estoy seca, voy a crear el llanto, nutrido de las sales del océano, las lágrimas, mis hijas. Nada hay detrás de mí, pero al futuro le antepongo un escudo que defiende con hierro a la iniciada, capaz de rapiñar, declarar guerras, matar para cuidarla, o proteger esta matriz que crece debajo de mi vestido azul como la noche. Esta matriz que es molde de la especie, de la raza imponiéndose a la raza. Adentro mío Dios hierve como una bruja en una olla, porque yo soy la tierra y estoy para quemar su frío. El nombre hueco, la madera hecha cruz, el poder de su cielo disgregado. Soy la concentración. Estoy para que adentro de mí se originen volcanes, la erupción insensata. Y soy también mi propia rajadura por donde caigo, hermafrodita y llena para gestarme. Es mi poder de magma, el invencible. Yo engendro los berridos y la materia que se multiplica porque soy primavera, la exultante de todo florecer, y me opongo al vacío, a su árbol despojado y al desierto. Si la esterilidad gana esta guerra, si gana esa semilla híbrida, el no espacio, lo que sigue es retorno. En mi vientre albergo lo que sea, lo que quede, para otra vez crear un movimiento de gusanos milenarios sobando entre los huesos el acerrín de las generaciones, el olor hediondo de lo inmenso convertido en pasado y desazón. Yo soy la tierra y soy los ojos ciegos húmedos, los ojos apretados contra el suelo, la puja del cuerpo acuclillado a la orilla del río. Miren los peces salir de entre mis piernas, nadar bajo el agua cristalina y rozarse uno al otro para reproducir solo un destino, un futuro de espejos que estallarían, sí, otra vez un Big Bang, pero inverso y centrífugo me tragara de pronto atropellada por sus 7 jinetes de ceniza. No lo dudo, después, suave como una brisa, volvería a ser brote de jarilla en la arena, micromundo escondido, la proteína que alimenta las raíces invisibles. No se queden tranquilos. Sientan mi aliento verde abriéndose al oxígeno. Tiene la fuerza total de las catástrofes. Y el último es el mundo, que es el último arcano, el arcano 21. Cuando todo fluía como un río, yo vi la maravilla. Amar el sinsentido, lo que palpita y yerra. Después vi nacer crías de la entraña dorada de una gata, y los laureles vi alrededor de un cuerpo que emergió entre los reinos del hambre, que eran 3. Yo vi la gloria del día, su semilla en el ocre horizontal y la promesa del oro inacabable. Lo tuve todo como si fuera selva, anudada una liana contra el pecho, la ciénaga en los bordes, la abundancia de chillidos en las ramas y el crujiente colchón de la maleza debajo de las garras. Yo tuve el aromático verdor y las espinas de la rosa salvaje que se clavan en la dureza de los toros. Y tuve los caminos que apisonan las huellas en la nieve, el agua, las tortugas y sus caparazones, los huevos transparentes, las rayas venenosas en las pieles del mar. Yo tuve una magnolia en el jardín bajo mis párpados, y un gomero y un tilo y las palmeras que el viento hacía flamear. Tuve sus sombras movedizas en la ola esmeralda y en la arena más blanca que la sal tallada, una cadena romboidal de moléculas.
Fui rica y fui feliz como la hormiga, cargando sobre el lomo la nervadura mínima de los alcanforeros. Feliz como los sauces de la isla que nutren con su llanto el otro llanto de las corrientes negras. Y tuve la carencia como una plenitud que se invertía y me mostraba el fondo indiscernible del océano, su languidez, el reptar de una víbora avisando del mal. Y peor, yo tuve la emboscada pegada a mis talones como un bicho que esperaba para darme el traspié. Lo tuve todo, todo. Tuve la enfermedad creciendo como una enredadera tenaz y esplendorosa, urgida por el hambre de existir. Nada me faltó a mí que conocí la fiebre, el exaltar del filamento eléctrico en el sexo, picando el corazón. Gracias. Buenas noches. Antes de empezar, quisiera excusarme ante todos ustedes, y especialmente Lila, King Juan Carlos Center, porque la mentada lluvia pues quería traicionarme en el FDR Drive y aquello era infernal, verdaderamente infernal. Así que lo importante es que estamos aquí. Hoy leeré de dos libros recientes. Uno se publicó en el 2018, Terapia Perpetua, y el último, Arca de la Desmesura, que fue publicado en esta primavera. De Terapia Perpetua. Alumbramiento. La dificultad es el poema. Ese permanente hilar y deshilar de sílabas busca paisaje o sesgo orgánico que reanime lo desconocido a nuestro lado. Es lo que punza esta vigilia. No hay tregua tan pronto husmeo el laberinto y la memoria puede durar lo que le toma a un halcón dispararse hacia el follaje incierto. Si los lazos de un sonido a otro no se quiebran, puedo llegar a convertir la travesía en arqueología transparente de Nueva York al Caribe y de ahí al jardín o hacia el ningún lugar de la primavera que se acerca. Mientras tanto, espero, me acomodo a la gestación, espero el rayo, sueño ser fósil dentro de la sombra alimenticia. Allí romperé fuente, asomará su cabeza una tribu indecible. Oración para el incendio. Debe haber algo lúcido, bestial, demente en la desaparición de la luz. Confunde uno las ascuas de la clave. El mar quiere ser maleable espejo convexo para cambiar las brújulas del cielo. De nube a nube, el silabeo inseguro del oleaje regenera luz. Regresa un sonido, un abanico o abejón hecho cenizas. Zumban truenos, huracanes, terremotos de átomos que habían guardado silencio hasta que las llamas de tu cuerpo anunciaron que vendrías. Asunto de vida o muerte. Solo quiero del tiempo un cocodrilo, larga cola y quietud, ojos de hipopótamo sobre íntimo río, y el lector con su hocico en el agua. Marco de referencia. Por el cauce de la insurrección explora Cabañuelas, cumpleaños nublado, húmedo zumo el de su suma. Los árboles del jardín quieren lluvia aunque entiendan que el cielo también es un quizás. Paladea la idea de la eternidad como si el aroma de sílabas huidizas que en su aura refulge renaciera huracán
sobre el paisaje de la página. Calla. La épica del viento ha reanimado poder de cerrazón o humo incierto cada vez que la consumación desmemoria su hallazgo. Así despertó esta mañana, sin agua en la casa, sin un solo ser para versar tinieblas, sin lamentar mudez, cínsora de perturbación por el vacío. La insólita vejez se le ha venido encima, voluntariosa brújula en el diluvio de la travesía. Tenía aquí la página 44. Vaguadas del insobornable amor. Si todos son un himno neoliberal, si templados en sus templos encienden pantallas planas último modelo, como cyborgs de encéfalo abstraído, no nos pregunten qué pasó. Es un país de sordos, un ensayo sobre la ceguera que ante el oro se humilla. Allá van los Lexus por la insegura islilla, jaguares y Cadillacs como oscuros objetos de placer. Corbetas y clásicos dejan boquiabiertos al domesticado vocerío. Arrancan sin decir adiós. Es domingo. Se hunden en la cerrazón donde el planeta entero está a la venta. Se ponen gafas de sol creyéndose dueños del destino. Suele serle infiel la economía. Y nosotros contemplamos desde el lecho el desafío, ser dos en uno y nada más. Tenaces las ondas y vaguadas del insobornable amor. Y voy a tener de este libro el poema que le da título, Terapia Perpetua, que es una alegoría, o yo quiero pensar que es una alegoría. Terapia perpetua. No quería ensombrecer la quimera de tanta sílaba escapada. Destilaba el zumo de un deseo, poseer la alada algarabía. Se puso a construir jaulas transparentes con el fin de ser el guardián de esa magia. Logró atrapar de algunas su ademán, su desafío. Lucían altivos colores inefables como gallitos de pelea. Su cuerpo continuaba atado a su vacío. Con el tiempo notó que las cautivas nunca hablaban. No salía una sola vocal como luciérnaga a reencontrarse con la razón de su ser encendido. Una noche de rayos y centellas se percató entre el asombro de que hubiese vuelto la luz, que de las sílabas a mayor distancia de las aulas en que había convertido su vida, surgían vocablos como inexpugnables lunas. Enmudecido por la visión, decidió que si quería seguir vivo, tenía que liberar las sílabas de las cárceles de aire en que se amortiguaban. Abrió todas las puertas. Las sílabas salían parecidas a murciélagos en el atardecer. El aire ungido en la maniobra chiaroscura de sus alas. Cuando todas fueron un círculo en la inefable altura, palpó la grata imperfección de que su cuerpo era el jardín de la evanescente algarabía. Y leeré 2 o 3 poemas de Arca de la Desmesura, que dicho sea de paso, yo siempre incluyo un epígrafe en mis libros. En este hay un epígrafe del Eclesiastés que dice así: lejos está lo que fue y lo profundo, ¿quién lo hallará? Primer poema, selfie sin biografía.
llegará el momento de lidiar con el abismo llamado poesía. No eres un pequeño Dios, solo un micro resplandor en el diluvio, temblor de mar si despliegas insomnio y desmesura. Barranco llamado amor. La noche vuelve cabizbaja su jolgorio de cervezas. Una caravana de caballos liberados de sus riendas divisa ecos de eternidad. La brisa efímera traslada sus boñigas al infierno de los que quieren ser felices. La lluvia relincha nubes al pasar. Dan coces los amantes ante su guerra en la maleza. Resucitan el tufo de un osado rumor entre la suma o resta de fracasos. Herraduras ebrias los descubren sin descifrar cómo llega el diluvio a la cremación de sus gemidos, del barranco llamado amor. Leo dos más y termino. Surcando abril. Sí. Está surcando abril 29. Surcando abril. Volvíamos de gira por un sábado sonámbulo sumido en lluvia. Momento cumbre, la subasta del atril en que leyera el poeta de la antología inhallable. Por aquí pasó el porvenir y no nos dimos cuenta. Solo tus ojos continuaron leyendo relámpagos, solo tu boca y su temblor de hogueras, el manjar de truenos que pensaba reservado para mí. Y termino con el silencio de las nubes. El silencio de las nubes. Aquí está en su arca atardecer. Lenguas y pulsos saltan al óleo naif de una ciudad de pirotecnias de repente nublada, con su 4 de julio armado hasta los dientes. Voluntariosa indigestión de sílabas inunda el paisaje de lo escrito. Parece mentira que desde enero la tinta sonámbula sequía no logre deshabitar la jaula donde engorda el vacío. Observa cómo la ciudad va decorada. Metralletas, francotiradores y sabuesos contaminando el porvenir. Aquí está en su arca atardecer. Solo fomenta desafío el silencio de las nubes. Gracias. Buenas noches. Bueno, gracias a Lilas por la invitación. Gracias a todos ustedes por venir con esta noche, con esta lluvia. La verdad que venía a escuchar poesía. Lo que yo voy a leer, sí, si bien es cierto que no son las prosas poéticas estas que vos decís, también de algún modo se despliega porque son versos cortos pero son una serie. Entonces yo voy a leer solo 2 poemas porque son largos, muy largos, y son así como toda una serie. Pero lo más, bueno, es de mi último libro que se publicó el año pasado, que se llama La Bestia Ser, se publicó en Argentina. Pero lo importante para decirles a ustedes es que tienen que entender que son personajes que no son humanos, que esa fue mi idea en el libro, quería que no hablaran los humanos, y lo que aquí hablan son una piedra, un árbol y un perro. Yo les voy a leer nada más que la del perro y la de la piedra. Y en realidad hay algo así como un subtítulo que dice monólogos entre, como que ellos tienen distintos lenguajes, pero
si bien no están dialogando, pueden tener la concepción de que están en red, cosa que nosotros nos es más difícil de comprender. Bueno, primero voy con la piedra, o sea que ustedes imagínense eso, que la que habla es la piedra, y luego habla el perro, ¿no? ¿Qué duda cabe en una piedra? Soy el sueño de ser presencia pura, donde la música es materia. Soy la grieta de Dios, su pasión por el cuerpo. Las piedras nos movemos con la quietud del pensamiento celeste. Estamos vivas, pero no en el tiempo. Soy una forma de la vida como el viento, la nube, la tormenta. La luna es una piedra, un punto apenas donde apoyar el universo. Soy sustantiva de eternidad y su ceniza lenta. Soy la arena, el cristal, la molicie es el mundo. Veo por resonancia. Puedo ser fluida o volátil a veces, la memoria de un huracán de fuego. Mi opacidad es un secreto entre la luz y la voracidad. Si supieras escuchar adentro mío el universo crepitar, no soy muda, quedé atónita. Esa estridencia del silencio en la noche es mi respiración. Hay un lenguaje de las piedras áspero de ideas enteras y redondas, más que silencio, un idioma que no se pronuncia. Alrededor cantan los pájaros y el viento. Un perro escarba a mi alrededor, me huele, ladra. Las ramas del sauce... Las ramas del sauce me acarician. La lagartija respira en mi humedad. El escorpión, las hormigas caminan sobre mí. En ellos siento el temblor de mis días. En las noches anido su fosforescencia. La noche para mí es una textura turmalina, una milésima. Como una huella, el relámpago en mí dejó su polvo de oro, como la mariposa. La libélula, con sus alas de mica, parece desprendida de mí. En su velocidad me roza una idea de la fragilidad. Dice con liviandad, las piedras no saben morir, tampoco matar, responde mi quietud. Soy testigo de un pacto, la prueba contundente, todo es deseo de ser. Soy la caída en la forma más rotunda. Es mentira que soy inquebrantable. Contra mí se da Dios un mundo alrededor. ¿Vivir es reaccionar? A mí vienen maestros de Suiseki para ver en la piedra un ruiseñor. Es arte más sutil ver en el pájaro la piedra original. Siempre soy una parte en otra parte. No sé si fui del mundo el fundamento o el derrumbe. Las piedras siempre estamos como yéndonos, restos abandonados de un exilio. En otros sistemas hay tormentas anhídricas, gotas lentísimas de helio, piedras salvajes, libres. ¿Hasta dónde se llega? Es la pregunta a la que fui arrojada. ¿Vivir es responder? No hay piedra igual a otra, pero no sabrías distinguirnos. No estoy inerte, soy mi propia dirección. Cada día la eternidad es distinta. Si la luz vibra en cada una de las piedras, el sonido es blanco. La noche es la fractura. La piedra es una luz concreta. Solo un Dios tan inacible podía imaginarme. A las piedras nos dejan con los muertos para enseñarles el arte de la transformación y la paciencia. La vida es un precipitarse a otra composición, sedimentar en otra orilla, templarse en la disolución. Soy un estado de conciencia del azar y la oportunidad de la belleza. La identidad no es propia de existir, es un momento del silicio, una reacción del óxido a la luz de la perseverancia. Transmutar sin perderse es el arte, tenacidad en la disgregación, lo que condensa en ser la alquimia misma. Soy el hierro, el talco, la arcilla, el fósforo, la gema. Resisto.
Vivo dentro de mí, en mi burbuja cristalina de sal. En la penumbra azul de mi caverna, el mundo es un vapor. No soy mansa, soy fuerte, como un sueño en su imagen dormida. Soy el Dios con el que todos tropiezan, su inmanencia. Perdón que esté un poco afónica. Bueno, y para terminar, el perro. Salto, 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 y siempre caigo, y nunca llego. En un relámpago Dios y los perros nos miramos. Entre los dos, un momento de asombro y rabia fue el hombre. Yo era un sol, cada día saltaba a un mundo por ser espléndido, cada noche caía en la noche del hombre. Hay monstruos cimarrones entre el cielo y el hombre, hay eslabones perdidos. En el campito la muerte tomó a un pájaro del cuello, solo yo la veía. Los humanos siguieron su juego de pelota, hay cosas que no escuchan. El oído se atrofia en animales habladores y no ven más que color sin tonos trascendentes. El hombre es el perro de Dios. Cuando un animal se vuelve loco de universo, empieza a hablar. En el viento, un cementerio de palabras, un coro oxidado. Rodando como cardos en la arena, pasan jirones de ideas por las que alguien murió. En el cielo hay otro cielo cuando dicen cielo. En la espesura de su lenguaje, el humano acecha a un Dios. Las manchas al leopardo lo silencian, no lo callan. Lo traman al mundo. El cazador celeste no tiene forma de ser capturado. El cielo es un exceso de interpretación humana al chocar con su límite como la mosca contra un vidrio. El hombre cuando habla cava huecos en los huecos. Desde que el mundo es lo que dice, voy como en un sueño de otro. Como una botella a la deriva, el hombre no comprende el mensaje en su interior por el que fue arrojado al universo con palabras. No conoce el destino, ni el mensajero, ni su propio corazón. El hombre dice, yo escarbo, vuelo, tampoco los dioses hablan. Doy vueltas, el hombre avanza hasta la luna. Cuando llega, la luna ya no está ahí. Salto en la noche helada para entrar en calor. En el desamparo pierdo el jugar porque sí. Ladro al camión de la basura. Un monstruo de cabeza y cuerpo de automóvil me hizo rodar con una pata menos. Las moscas se cebaron. Los chicos fieles a su naturaleza me tiraron piedras. En cada hombre una semilla de Dios se pudre. Ya desde la mañana la pelota hacía flamear hombres detrás. Iban, venían a ninguna parte hasta que chocaron entre sí. Empujones, patadas, puñetazos, moscas aturdidas en tanto desperdicio. Llegaron otros con bastones. A la tarde los magullados golpeaban a sus mujeres y ellas a los hijos que venían con sus piedras contra mí. Me escondí. No sé si anochecía o la tristeza condensaba oscuridad. La noche nació muerta. Dios da lengua a quien no tiene dientes para el franco animal o la divina indiferencia. Porque no existe, creo en Dios. El humano no salta como yo. No es fuerte ni sedoso, no es índigo ni fucsia, no tiene perfume, no imita la textura de una hoja, no se eriza ni enciende las luces de la sepia o la luciérnaga. No es hidrodinámico, no vuela, no fosforece, no trina, no despliega abanico de plumas, espiral de nácar, corola, cresta, crina al viento. Hablar es su estrategia. Quien conoce el dolor conoce al hombre. Por donde pasa, hasta los dioses retienen el aliento.
Sigo los restos de su carnicería, sobrevivo, él lo llama fidelidad. A veces sueño con el perro que soy adentro del perro que está en este mundo. Mi propio gemido me despierta escarbando. Desentierro la furia de la estirpe o la tristeza, que es lo mismo. Hay grandes pájaros que caen sobre pájaros chicos. Yo caía en la desesperación sobre ratones. Los desgarré sin culparlos, sin excusas, sin pasión. También soy la presa. El hombre no cayó del paraíso, nunca estuvo. Cayó de la inconsciencia de poder matar, cayó hacia adentro. Viene un pitbull tirando de una persona que lo tironea. Qué extraño amor esa cadena. El humano aprende con facilidad a obedecer un silbato, a hacer piruetas y no enfrentar al líder. En cruzas sin parámetro de competición, la selección es natural. El que golpea primero es humano de raza. Hambre, frío, palos, no aprendí, claudiqué. A veces alguien me tira una caricia como quien espanta su indiferencia. El animal humano apuesta a que la muerte proteja al cómplice. Dos calandrias pelean en el aire por un celofán. Hasta cuando no están, están los hombres. Me echo junto al alambrado. Del otro lado mi sombra es libre, pero se queda a hacerme compañía. Rueda una botella en el viento. Salto, la persigo y la atrapo. La suelto, corro para atraparla otra vez. La muerdo y se desinfla. No me opone resistencia. Soy un cazador de huecos en un mundo vacío de mí. Cuando mueren, los hombres matan a sus perros para llevarnos delante con correas de plata, ladrando a lo desconocido. Los que se sueltan, los solos como yo, los perdidos, dan vueltas por la luna. Los llamo, les pregunto si en la luna hay un árbol como el mío. Me cuentan, la muerte se parece al amor, un lugar donde estamos, pero no nos ven. No creo en el hombre ha muerto. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se oye? Muchísimas gracias por esta lectura. Vamos a empezar con un momento de preguntas. Y yo quería empezar. Acá estoy presa con este cable, no me puedo ni mover. Odio, ya lo digo siempre, no me gusta el podio. Vamos a usar uno de esos micrófonos, ¿no? Chicos, mejor para pasarlo, para las preguntas. Pero me resultó interesante que los tres utilizaron el yo, la primera persona, ¿no? Bueno, vos con los arcanos, ¿no? Como la emperatriz, uno nomás, ¿no? Uno solo de los micrófonos para pasar. Bueno, vos también, Pedro, utilizaste el yo y me pareció interesante el tema del selfie, ¿no? La cuestión de los selfies y el uso del yo de Susana, impresionante, ¿no? Son como monólogos dramáticos, ¿no? Así que, no sé, me gustaría como que hablaran del uso de la primera persona en sus textos o cómo la ven. Es un yo completamente expandido lo que estamos viendo, así que por eso me resultó interesante. Bueno, en el caso del poema que mencionaste, La emperatriz, es justamente un yo proyectado en un arquetipo, ¿no? Y un arquetipo se hace de las imágenes culturales que
que hacen a la identidad, ¿no? A la identidad de las personas, ¿no? Nos identificamos con un arquetipo y ese arquetipo habla por el yo. Entonces, para mí fue, en ese caso, puntualmente me inspiré en las imágenes que podía asociar o que me surgían a partir de esa carta, pero creo que en todos los poemas me parece que me identifico con ese yo, es un yo proyectado de algo que está fuera de mí en realidad. Creo que en verdad yo no sé si sé hablar de mí, creo que sé hablar a través de los otros. Bueno, en mi caso, casi toda mi obra poética versa sobre el hacer poético. Y en ese sentido, los dos libros más recientes, Terapia Perpetua y Arca de la Desmesura, se hermanan en el sentido de que el yo lírico, especialmente en Terapia Perpetua, el libro empezó con un título que llevó por unos cuantos años sin cambiarse, y el título era Terapia Intensiva. Pero ¿qué sucede con terapia intensiva? Lo encontré demasiado de común hasta cierto punto, porque precisamente lo que el yo lírico, por lo cual estaba pasando aquí, era una terapia intensiva, pero en términos de cómo hacer el poema, cómo lograr la expresión. Entonces todo se convirtió en terapia perpetua, y es como una especie de guiñarle el ojo al quehacer poético. O sea, nunca acaba, no, estamos en una terapia que no va a terminar nunca. Y por eso el texto último es como una alegoría a un Dios que quiso enjaular las palabras. Entonces se da cuenta a tiempo de que va a morir. Entonces las libera. Al liberarlas, entonces vuelve al poema inicial del texto, que es sobre la evanescencia misma. Entonces el poema como evanescencia es un leitmotiv a través de todo el libro, en Terapia Perpetua, que dicho sea de paso, fue traducido muy generosamente por Emilio Coco, y gran amigo, una persona, un gran poeta, y publicado por Rafael Editores. Es la primera vez que se me publica en edición bilingüe un libro entero, ¿verdad? Así que eso me dio muchísima alegría. En Arca de la Desmesura, retomando algo así como el Arca de Noé, aquí lo que sucede, y de hecho la portada es un famoso cuadro del siglo XVII, si no me equivoco, del siglo XVI, de Simone de Beauvoir, Arca de Noé en el Monte Ararat, y me pareció idóneo para lo que yo estaba tratando de hacer en ese libro, que es a través de una especie de Noé poeta, ir hablando de nuevo sobre la poesía, pero sobre muchos temas también. Inclusive uno de los textos que leí tenía que ver mucho con esta ciudad en un 4 de julio. Y por supuesto hay 12 selfies en el libro, ¿verdad? Que es como uno tomarse una instantánea. Quise leer un texto, no lo leí por temor a tomar mucho tiempo, pero era un selfie que a mí en particular me parece muy cómico, que si me permiten lo voy a leer. Es un selfie, así que no tomará ni tal vez un minuto, tal vez toma, que se titula La selfie soñada.
Selfie con avestruz. Siempre quiso ser un avestruz, entre mordisco y cópula posar sobre el cuello de lo amado, desafiar macilentos leones con la migración de un orgasmo, todo por hilar despabilado Edén contra el infierno. Termina la cita. Pues eso es lo que traté de hacer. No, perdón, ¿ibas a seguir? No, ya. Bueno, yo en mi caso depende de cada libro el yo. Esto no es que esté planificado de antemano, siempre me he dado cuenta después, pero me doy cuenta de que cada libro, la forma está unida a aquello de lo que está hablando, digamos. Y el uso del yo también. Entonces, por ejemplo, en uno de los libros, en Matar a un animal, es todo de tú. Bueno, de vos para los argentinos, pero de tú. Y luego yo me di cuenta que eso había sido muy importante. En ese libro en particular había que apelar al otro, y es como si hablara una... No se termina de quedar claro quién es esa segunda voz, por lo tanto pueden ser varias, eso me interesó. En Caminata se mezcla el yo y el ella, de pronto dice yo, de pronto dice ella, y esto creo que era para señalar que el yo nunca es en el poema yo Susana, digamos, pero, sino que uno va, me parece, sí, lo que vos dijiste expandido, me parece también la conciencia se expande. Pero en este libro en particular sí fui consciente de antemano de esto de que no quería que hubiera humanos, y entonces aquí sí me hace mucha gracia que sea un yo, porque no es el yo humano al que estamos acostumbrados. Hay mucha poesía confesional últimamente, y entonces a mí eso me cansa ya un poco por la abundancia, ¿no? Y entonces si hay algo que no quería hacer era eso, pero me hacía gracia que aquí hablaran de yo los seres que nunca tienen voz, y que hablan, vaya a saber cómo habla una piedra, probablemente está pensando y no hablando, pero en este caso era ese yo, los yoes que no son las personas que pensamos que somos los únicos yoes. Me llamó la atención también que se mencionaran saberes arcanos, ¿no? El tarot, la alquimia, me parece que lo mencionaste tú, Susana, y si mal no recuerdo, tú, Pedro, tienes un libro anterior, era una especie de libro objeto que también tenía que ver con el tarot. Entonces, no sé, como que pensar eso en relación a la poesía, ¿no? Sí, yo la primera vez que escribí algo en relación a eso fue un ensayito donde tomaba la carta La Muerte, que es el arcano 13, y lo comparaba con el poema, porque es una carta donde está el esqueleto que viene con una guadaña a llevarse los restos de lo que no sirve más, ¿no? Es una carta que aparece cuando una forma está cristalizada, está muerta, viene esa carta y la revive. Paradójicamente, en realidad no tiene nombre la muerte, es el arcano 13, nosotros le decimos la muerte. Ese miedo al cambio, esa incertidumbre que produce esa carta, es para mí lo que debe producir también el poema, ¿no? Barrer con las formas cristalizadas, con lo inútil, y hacer revivir el espíritu, el lenguaje. Bueno, esa por lo menos es mi visión. Bueno, mencionas algo que para mí en un momento dado sigue siendo muy importante, que es un libro que se titula Rapto Continuo, y es una caja de madera y contiene 78 poemas, que son los 78 poemas del tarot. Y cada poema obviamente tiene que ver con algo del tarot, y al final obviamente hay toda una forma de leer el tarot y todo, hay instrucciones
en ese libro objeto. La idea ahí es que para mí, como poeta, adivinar y conocer van de la mano, y no le doy prioridad a una sobre la otra o un peso mayor a una sobre la otra. Somos un poco así como adivinadores hasta cierto punto, y obviamente todo lo que nos pasa pues llega a cierta profundidad, entonces que uno llama conocer, ¿verdad? O sabiduría o un saber, ¿verdad? Un particular saber. De hecho, ese libro todavía, para el que le interese, está disponible. Yo tengo todavía ejemplares de ese libro en mi casa. Es un libro muy, muy particular. Solamente se hicieron 150 ejemplares de ese tarot, ¿verdad? Tan particular. Y va acompañado siempre con una tela de un color en particular, dependiendo de cómo yo vea a la persona, ¿verdad? Que se le va a entregar. En un momento dado yo leía también el tarot con amigos, y cuando se estaba vendiendo, cuando estaba todavía caliente el asunto, ¿verdad? Ahora está allí en mi casa, hay algunas cajas todavía, y en Puerto Rico también hay algunas cajas. Pero forma parte de toda esa idea de estar fascinado por el tarot, ¿verdad? Como un objeto de conocimiento, de que de alguna manera u otra te dice verdades. Entonces interpretar cada carta del tarot con un poema. Eso fue lo que se hizo en ese libro. Así que bueno, a mí en algún momento me interesó mucho la alquimia. La alquimia, lo que interpretada como que no es un o, sino un y, o sea, no es la razón o la intuición, sino la razón y la intuición, la sensibilidad y el pensamiento. Esto me interesó mucho. A mí me gusta también leer bastante filosofía, además de poesía, pero me gusta más aquella que no es ardua la escritura. Ardua me refiero al sentido que me gusta la que se vuela más en su forma de hilar y de asociar. Y la alquimia tiene eso, entonces pues, también por eso me interesó mucho en un momento. Era una forma de filosofía muy interesante, por ahí un poco diferente a la que estamos acostumbrados, pero también contenía y se engancha de nuevo con lo del yo, porque contiene una idea de que el yo de uno también es una alquimia. Uno tiene que hacer una continua alquimia consigo mismo. Parece muy manoseada la palabra espiritual, entonces no quiero usarla, pero bueno, algo así como eso, hacer una alquimia hacia algo un poco más espiritual. Y bueno, mira, justamente me di cuenta que no mencioné cuando hablamos del yo, el libro donde más trabajo eso es uno que se llama Susi Secreto del Corazón, como me llamo yo. Y el libro empieza yo y mí, y termina, y les juro que de esto no me di cuenta hasta que no había ya hecho el libro, ¿no? Hace todo el periplo y cuando termina dice: a la luz de los acontecimientos confirmo que era yo. Entonces deduzco que es todo un proceso alquímico que hizo ese libro, de tratar ahí de juntar el oro y la plata, y bueno, hizo ese camino. No quiero decir que haya llegado alguna, por lo menos llegó a esa reflexión o a esa mayor conciencia. Y creo que cada libro es un camino de uno, de conocimiento, que por supuesto comparte con los otros y que tiene que ver con el inconsciente colectivo también y con el mundo, y que uno lo va gestando en transitar la vida. Desde luego no creo que uno esté haciendo todo esto así en la ermita, ¿no? Si no, no tendría gracia. Pero entonces eso sería para mí la alquimia, y lo del yo también, estos caminos de aprendizaje y con los demás y compartirlo con los demás. Yo tengo una pregunta, si
Pero tienes que La usar el pregunta- micrófono. El micrófono. Tienes que usar el micrófono Ah, para que ok. se te escuche en la grabación. Bueno. A ver. Bueno, gracias. La pregunta que yo tengo es, se sirve un poco del primer poema que leyó Paula, en cuanto a que es un poema que, según lo que yo recuerdo, recurre a varios niveles de enunciación, ¿no? ¿De qué, perdón? Enunciación. Está la palabra tacho, está la palabra residuo, está la palabra forro, está la palabra grifo. Y eso me hace pensar, es un poema curioso en ese sentido, y me da pie como para preguntarles a los tres cuál es la relación que ustedes traman cuando escriben con los diferentes niveles de enunciación o de registro que nos ofrece la lengua y nuestra imaginación. Bueno, en mi caso creo que es completamente intuitivo, no tramo nada, o la trama es más inconsciente, ¿no? Es como al momento de escribir entro como en un registro al cual le identifico los límites y el alcance y la cualidad. Entonces ahí es donde surge, por ejemplo, en ese poema es verdad que hay diferentes niveles de registro, pero supongo que tiene que ver con que es un libro que tiene también la mezcla de tener poemas muy, no sé cómo decir, muy callejeros, muchos de los poemas hablo del consumo de drogas, de la compra de drogas, y al mismo tiempo está trabajado desde la métrica, está trabajado formalmente con mucho cuidado, entonces supongo que esa mezcla también se puede ver reflejada también en lo que vos señalás en ese poema. Pero por otro lado creo que es esto, no lo tramo, yo personalmente lo encuentro, digamos, ¿no? Bueno, qué decir respecto a los diferentes niveles de enunciación. Yo creo que de libro a libro siempre he tratado de que, y depende del poema, hay poemas más intensos que otros, como todos ustedes saben. Hay poemas que exigen cierta complejidad y hay otros que no, otros salen muy naturalmente, sin mucho esfuerzo. Y aún aunque salgan sin mucho esfuerzo, no quiere decir que tengan menos niveles de enunciación. Al contrario, a veces esos que salen así tan naturalmente tienen más niveles de enunciación, a veces hay más, lo que yo llamaría cortocircuitos dentro del texto, que en un texto tal vez más elaborado o más cuidado, más revisado, ¿verdad? Que me pasa a mí a veces, que a veces reviso algunos textos mucho y otros no. Bueno, o sea que es relativo no solamente a la intención, sino al tema o a lo que uno está tratando de plantear, o lo que se plantea por sí solo, ¿verdad? En el texto. A veces uno empieza de cierta forma y de momento cambia algo. Recientemente dije en una notita ahí en Facebook que a veces, que me pasó recientemente, estaba bregando con un poema y después de haber estado con ese poema mucho tiempo, noté que un adverbio que había allí, ese no era el adverbio que iba otro adverbio. Y al cambiar ese adverbio, en la totalidad, casi como por arte de magia, ¿verdad? Cambia. Yo creo que eso es la poesía, o sea, es búsqueda, pero también son esos hallazgos así o encuentros. No, en mi caso sí es consciente, a mí me interesa mucho tomar lenguajes que no, o dialectos podríamos llamarles, que no son frecuentes en la poesía,
Por ejemplo, uno de los libros yo estuve investigando en revistas de armas, en revistas de cazadores, y a mí me gusta mucho eso de tomarlo, sacarlo de contexto y traerlo para mi lado y ponerlo en un poema y que produzca otra cosa. Me gustan los lenguajes trash y que esté mezclado. También me gusta como que esto que decía, cada libro, así como cada libro tiene su tratamiento del yo, cada libro tiene su relación con esos niveles de lenguajes distintos y depende por eso de cada necesidad. En en particular, por ejemplo, yo leí algo de geología, todo lo que leo después trato, por supuesto, de que no esté trasplantado así, pero sí, primero leo geología y eso tiene que quedar en mí, digamos, o en la piedra pero yo uso mucho eso y me gusta mucho como ampliar todas las posibilidades que tiene el lenguaje y todos los lenguajes que hay en el lenguaje. Me pareció muy interesante sobre los poemas del perro y de la piedra, porque justamente se está explorando, como decían, una primera persona, ¿no? Pero es una primera persona quizás periférica, porque se habla también del hombre a través de estos yoes, y no solo del hombre, sino que siento que hay una triangulación, porque también está Dios, está presente cierta actividad divina, voz divina o acontecimiento divino, ya sea con la piedra que son las que se mueven a través de estas emanaciones divinas, o ya sea con el perro que en un silencio con Dios crearon al hombre, ¿no? Entonces, sí, como, no sé si lo pensaste realmente así, tal vez no es solo la realidad del perro o la realidad de la piedra, sino es tal vez desde este narrador periférico que sí es protagonista en narrar también al hombre y a Dios también, ¿no? Y como una curiosidad muy aparte sobre la piedra y lo que hablabas de la alquimia, no sé si tenías en mente este texto, La piedra filosofal, de Felisberto Hernández, donde es justamente la piedra protagonista que habla, ¿no? Y habla justamente en relación al hombre, ¿no? Dice, yo soy dura, él es blando y etcétera. Eso. Bueno, te agradezco el dato porque Felisberto no lo conocía, creo. Creo que yo lo que traté es que tanto a Dios como al hombre se los viera desde otro lugar, por ejemplo, del lugar de la piedra o del árbol, porque no lo leí, pero también está el árbol. Creo que un poco era esa la idea. Claro, es verdad, en en particular, justo que leí, está todo como una crítica casi hacia el hombre. En otros, por ejemplo, hay otros poemas en que el perro está enamorado del árbol y de lo que habla es de esta imposibilidad por las diferencias, ¿no? Que el amor es esta diferencia de amar a un árbol y no poder estar con él porque es un perro. O sea, no siempre habla de esto, pero es verdad. En hay como una crítica al hombre, y sobre todo creo que eso que me interesa era basta de esta cosa antropocéntrica y como que el mundo no lo creó el hombre, en todo caso el hombre piensa de determinada manera el mundo, y yo quería ver qué pasaba si se lo pensaba desde lugares periféricos, como lo dijiste bien. Traté de que no se viera otro narrador, sino que traté de que fuera estos mismos personajes, los narradores. Claro, hablan con palabras, Paula también una vez me decía, bueno, hablan con palabras y yo soy humana y esto es todo lo que pude hacer, ¿no? Pero trato de que los narradores sean ellos. Bueno, muchísimas gracias. Creo que estuvo buenísimo. Les agradezco sus poemas y sus palabras también, porque creo que salimos así con muchas ideas y nada.